Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre la clasificación y jerarquización de los síntomas. Hay varios criterios dentro de la homeopatía para clasificar los síntomas que nos da el paciente. La más conocida de las mismas es la que utiliza la materia médica, que divide los síntomas en mentales, generales, particulares. Pero quizás esto nos ayude mucho en la práctica clínica a la hora de darle valores a los síntomas y poder determinar de una manera con jerarquía de los mismos, que nos lleven a elegir el remedio más similar del paciente. El primero es de acuerdo con la profundidad, que es la manera tradicional, del síntoma mental, el general y el particular. El síntoma mental siempre es más profundo que un síntoma local o particular. Por lo tanto, quizás sea el más importante para seleccionar el remedio. Por la profundidad que nos da el síntoma mental sobre los síntomas en particular. Lo primero es de elucidar los síntomas más notables y peculiares o los característicos. 2. Las enfermedades corporales siempre modifican los estados mentales. Y aquí algo muy característico de la homeopatía a la hora de tomar la decisión para escoger el remedio o el medicamento que va a llevar su nombre y apellido, haciéndole la aclaración que es el ideal para usted, es el estado moral del paciente, en que muchas veces va a determinar la elección del remedio homeopático, principalmente siendo un síntoma de decisión característica el área moral. De acuerdo a la manera como el paciente nos relata, vamos a modalizar o no modalizar las palabras de nuestro paciente. ¿Qué significa esto? Los síntomas no modalizados caracterológicos son básicamente cómo se irrita, cómo es tímido, cómo demuestra sus celos. Esos son los síntomas caracterológicos en la entrevista con el paciente. Los síntomas auxiliares, estos son síntomas que pertenecen más allá de la enfermedad. Los auxiliares son los síntomas que pertenecen más a la enfermedad que al mismo enfermo. Ejemplo: diabetes, depresión, trastorno bipolar, un cáncer de seno o cualquier otro, bronquitis, asmas. Esos pertenecen más a la enfermedad que al enfermo. Los síntomas de voluntad realmente no son síntomas, sino efectos o resultados del modo de vida que lleva el paciente, y que estos verdaderamente no puede corregir la homeopatía. Y aquí ya podemos hablar de los grandes, o mejor dicho, los 4 grandes obstáculos de la curación desde el punto de vista del Dr. Hahnemann, creador de la homeopatía, en las enfermedades crónicas. Primero, los malos hábitos de higiene y alimentación. 2. La vida sedentaria. 3. Una vida sin creación ni evolución mecánica o muy desenfrenada y muy alto contenido de estrés. Y por último, otro pilar para evitar curarnos: las malas relaciones humanas conmigo mismo o con los demás. También tenemos que encontrar los síntomas extraordinarios, raros, peculiares en el paciente. También tenemos que hablar de los síntomas factoriales. Un ejemplo, ¿qué quiero decir con síntomas factoriales? Son las causas o situaciones que pueden hacer de un síntoma mejore o agrava. Ejemplo: tiempo o periodicidad. Aquí podemos hablarle o preguntar al paciente a qué hora del día le va o le viene, mejora o agrava. Clima y ambiente: mejora con el frío o empeora con el frío, mejora con el calor o empeora con el calor. Si es de pensamientos o de movimientos rápidos o muy lentos. Mejora o tiene agravación con descargas o cargas fisiológicas. Ejemplo: al comer, al respirar, al defecar, al menstruar, al tener relaciones sexuales, al dormir, al transpirar. Mejoras o agrava tus síntomas. Es importantísimo. Los síntomas causales. Más que síntomas,
son causas de las cuales los síntomas los demuestran esos síntomas, nos demuestran sus efectos. Normalmente estos síntomas son que siempre han estado latentes dentro de la persona, o ese síntoma lo desató una acción, un accidente, una noticia. En la homeopatía siempre será muy importante el terreno de la semilla de la enfermedad o el factor desencadenante. Seguimos con las entrevistas y tenemos que tener síntomas confirmantes de que la historia que hemos sacado de la historia clínica de nuestro paciente la confirma de diferentes maneras. Y aquí el maestro Hahnemann escribió en su libro El Organon que el médico está en libertad, dicho de otra manera, el homeópata está en libertad y obligado, si así lo considera necesario, a hacer las preguntas precisas, especiales, para llegar a la definición del medicamento idóneo para la situación que está pasando la persona. Ejemplo de esto, preguntas cerradas después de estar preguntando en preguntas abiertas, específicamente para confirmar o desconfirmar lo anterior. ¿Te descobijan los pies cuando duermes? ¿Te gusta morder el hielo? Si ves pasar una persona tirada en la calle, ¿te quedas o te ayudas? ¿Se te sale la orina al toser o al reír? Y son preguntas tan comunes o a veces tan raras que realmente muchas veces los pacientes se sienten extrañados por esa pregunta, pero son fundamentales para encontrar su remedio. Síntomas polares opuestos. Aquí está muy interesante. Bueno, todo está para mí muy interesante y es muy importante a la hora de seleccionar el medicamento. Por ejemplo, si un paciente desde que llega insiste en que no está traumado, no tiene complejos, que él es una persona libre, que no se siente con esas dos palabras en su vida, pues la verdad, realmente el estarlo tanto repitiendo, casi yo lo voy a repertorizar diciendo que sí tiene complejos, que sí tiene traumas y vamos a darle su remedio ideal. Los síntomas compensatorios. Cuando el paciente nos oculta síntomas valiosos o importantes del caso. Por ejemplo, que llegue y dice, calmado y relajado para evitar enojarme o violentarme. Aprieto las piernas para no levantarme y correr y huir. Tomo mucha agua para que nunca me dé sed. Y así, de esa manera, compensa lo que realmente nos quiere decir y que es importante. Los síntomas correlativos. Los síntomas correlativos son síntomas de un solo síntoma, sino sinónimos de la expresión o un síntoma igual pero con diferentes palabras. Y una de las cosas que uno de los síntomas que siempre ha causado desde hace muchos años polémica a la hora de que nosotros los homeópatas hacemos la historia clínica, la sensación más que los síntomas. ¿Qué son las sensaciones? ¿Qué le parece esta frase? Siento que no quepo en mi cuerpo, o no sé, es como si me estuvieran carcomiendo. Me duele la cabeza, pero apretada. Se me revuelve todo el estómago como un sobaco. Son cosas difíciles de expresar físicamente, pero son sensaciones de los síntomas. De acuerdo con la iatrogenia de la enfermedad, el doctor Hahnemann nos dice: son síntomas productos de los tratamientos alopáticos, naturistas y homeopáticos, mal aplicados y que conforme pasan los años van degenerando en una enfermedad sin pies ni cabeza y que hacen de esa enfermedad casi incurable. Les recuerdo, en Botánica Jesús, homeópatas puro, a sus órdenes, haz tu cita.